Hola, muy buenas tardes. Para nuestra oración de hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes, que está en el cielo, sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Ayer la parábola del juicio final que escuchábamos nos iluminaba un poco acerca de este camino de la Cuaresma en torno a la limosna, nuestra posibilidad de hacer bien a otros con lo que tenemos, con nuestros dones, con nuestras riquezas, etc. Muchas veces, sobre todo en este tiempo, también allí se expresa la realidad más linda del ayuno, es privarse de alguna cosa para poder con eso ayudar a quien lo necesite. Hoy se nos presenta otra de las grandes propuestas de este tiempo, que es la oración, en este caso entendida como, en primer lugar, como la búsqueda de la gloria de Dios, que su nombre sea santificado, el deseo de la venida de su reino, de la presencia de su reino, que es decir, que se vaya cada vez más haciendo su voluntad, unido a la necesidad del pan, a la necesidad del perdón de Dios, que Jesús lo asocia directamente y lo condiciona directamente a nuestra capacidad de perdonar a los demás, y la fortaleza frente a las tentaciones, para no caer, para ser librados del mal. Oración como respuesta a Dios, es un Dios que nos habló primero. No podríamos, yo diría, dirigirnos bien, convenientemente a Dios si no hubiera habido una iniciativa suya de diálogo. San Pablo en la carta a los Romanos dice: nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Entonces la oración es una obra de Dios en nosotros, motivada porque Él primero nos habló para acercarnos a una mayor comunión con Él, para que reconozcamos algo que Jesús nos aseveró, y que somos hijos, realmente hijos suyos. Esto significa también hermanos entre nosotros. Hago referencia a la palabra de Dios porque la primera lectura que nos acompaña hoy de Isaías en la misa, Dios habla a través del profeta acerca de su palabra y de la eficacia de su palabra. Dice que la lluvia desciende del cielo y fecunda la tierra y no vuelve sin haber fecundado primero la tierra y haberlo hecho germinar. Y entonces dice: así es mi palabra, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Para nosotros la palabra, por excelencia, la palabra encarnada es Jesús. Él viene a cumplir la misión, no es una misión estéril, realiza lo que Dios quiere, cumple la misión que Dios le encomienda. Uno podría decir en sentido amplio, universal, y en sentido personal. Por eso una parte esencial de nuestra oración, más allá de lo que digamos, que Jesús nos pide que no usemos muchas palabras como si hubiera que convencerlo a Dios, más allá de lo que digamos, también nuestra oración tiene esta otra cara, que es la de la escucha. Dejar que la palabra de Dios penetre en nosotros, que el Espíritu Santo nos haga capaces de una respuesta adecuada, conveniente a este diálogo que Dios inicia. Un tiempo para fortalecer nuestra oración. Ella nos va a permitir también experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, porque esto de perdonar al prójimo para ser perdonado tiene como una ida y vuelta. Nosotros también experimentamos, yo diría en primer lugar, experimentamos el perdón de Dios o su misericordia. Y esto nos hace capaces de perdonar. También incluyendo algo que muchas veces lo hemos compartido y que nos cuesta mucho, poniendo en nuestra oración a aquellas personas a las que nos cuesta perdonar.
por la razón que sea, tengamos o no razón, tengamos más o menos razón. En nuestra oración tenemos que incluir a esas personas, mirarlas delante de Jesús, para que cuando las veamos personalmente recordemos también a Jesús y su deseo de perdonar y de sanar las heridas que nos pueden haber ocasionado y también de sanar a aquel que de algún modo nos ha hecho mal. Pidámosle a Dios que nuestra oración sea siempre así, que esté en el centro de nuestra oración, digamos o no las palabras del Padre Nuestro, en el centro de la oración este espíritu de búsqueda de la voluntad de Dios, de que Él sea glorificado, santificado, de que pidamos la fortaleza necesaria para vencer las tentaciones y seguir acercándonos a Él. En definitiva, que renovemos nuestra conciencia de ser hijos de Dios, hijos amados de Dios, muy amados, invitados a reconocer ese amor y a vivirlo, a expresarlo también en nuestra relación con los demás. Esta conciencia que sobrevuela en esta oración, que hace que permanentemente hablemos en plural, ya desde el inicio. Jesús en su oración y fuera de su oración muchas veces habla de su Padre, en este caso es nuestro Padre. Nos hace entrar en esa comunión suya con Dios para hacernos sentir realmente hijos y para hacernos vivir entre nosotros como hermanos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.